Saludos, habla el profesor Wilches y hoy vamos a estar hablando de lo que es la tecnología Ethernet. Esto es continuando con las series de certificación de ContIA Network Plus. Esta es una de otro de los temas que es bien interesante de saber. Vamos a estar hablando de la fundación de lo básico acerca del protocolo Ethernet, las características de los switches, porque muchos de los switches trabajan con esta misma tecnología. Entonces, esos dos son los pilares para tener en cuenta cuando estamos preparándonos para el correspondiente examen. Cuando estamos hablando de los principios de Ethernet, las cuestiones básicas de Ethernet, tenemos que ir a lo de son las características de la red de Ethernet, como son los términos de acceso, los dominios de colisión que se forman en los switches, las limitaciones que tenemos con este tipo de cableado, porque básicamente utilizamos el cableado trenzado cuando estamos hablando de Ethernet y de sus correspondientes velocidades. También estamos hablando de las funciones que tienen que ver ya con los switches que utilizamos cuando utilizamos esta tecnología, de los VLAN que podemos hacer, de Tron, de protocolos y de todas estas tecnologías que tienen que ver con el Ethernet, y eso lo vamos a ver en las siguientes transparencias. Los orígenes de esta tecnología comenzó por allá por los años 72 y más adelante por los 80 empezaron a surgir otras tecnologías fuertes como la de Token Ring, que fue creada por IBM, FDDI, pero definitivamente Ethernet cuando nació para quedarse y derrotar a la demás competencia. Eso es lo que realmente estamos utilizando hoy en día. Entre los orígenes de Ethernet comenzó con cableado coaxial. Recuerden que el cableado coaxial estamos refiriéndonos al cable que es redondito, que tiene una parte de cobre en la parte central del cable y tiene unos recubrimientos plásticos. Esta tecnología todavía se utiliza cuando estamos conectando muchas veces nuestros televisores de las cajas de cable de las compañías de cable que nos dejan en los hogares. Esto es una tecnología buena, sin embargo no fue tan desarrollada como la otra tecnología de cable trenzado, porque era un poco más difícil de trabajar. Cuando usted está trabajando con el cable coaxial es un poco difícil de doblar, sobre todo cuando usted está trabajando en las esquinas, es un poco más pesado, pero es un buen cableado. Definitivamente la tecnología de Ethernet comenzó con el test base T, y de ahí en adelante estamos hablando ya de lo que son las categorías 3, categoría 5, categoría 6, categoría 7 y todas las categorías de cable trenzado que estamos utilizando para el protocolo de Ethernet. Cuando estamos hablando de las diferentes tecnologías de transmisión de data, tenemos que ver que hay dos filosofías principales. Una filosofía que es determinismo versus contención. ¿Qué quieren decir estas dos tecnologías? Pues una que es muy organizada desde el comienzo. Cuando estamos hablando de que cómo se debe transmitir la data, un ejemplo de eso es, por ejemplo, la tecnología de Token Ring, que también es un protocolo, como mencioné anteriormente, fue desarrollada por IBM y todavía se está utilizando muy esporádicamente, pero todavía está por ahí en algunos sitios. Necesita de un token electrónico para transmitir, lo que quiere decir que no van a haber colisiones, porque siempre el que está transmitiendo va a coger el token y va a decir hasta que no termine con esa transmisión, no lo va a poder coger otro miembro de esa red. Entonces esa es muy organizada, sin embargo no es la más óptima. Después estamos hablando pues de la que tiene que ver con contención, y con contención quiere decir porque hay colisiones, es un poco caótico, porque todos los miembros de una red pueden comenzar a transmitir a la misma vez, y entonces eso pues ocasiona una cantidad de colisiones, y ese es el ejemplo típico de lo que es Ethernet. Pero como eso sucede, entonces existe en ese protocolo algo que es el CSMA-CD, que significa detección múltiple de acceso de las colisiones. Es decir, ese mismo protocolo permite que la transmisión haya como una especie de verificación de que nada está sucediendo en el cable antes de empezar a enviar. Sin embargo, eso no es 100% seguro. Entonces, eso permite que haya un acceso múltiple, permite que los miembros de esa red puedan empezar a enviar cuando ellos quieran. Lo ideal es que cuando no haya nada en la red que empiecen a enviar. Sin embargo, eso no puede ser posible porque tiene esa característica que es
existe la posibilidad de que todos puedan enviar a la vez. Entonces, cuando eso sucede, existe esta detección de colisión. Y cuando hay una colisión, realmente lo que sucede es que les dice, señores, ustedes acaban de colisionar, váyanse cada uno para su lado y vuelvan a enviar sus paquetes. Pero obviamente que el paquete podían enviarlo inmediatamente, pero no, el protocolo es lo suficientemente inteligente que dice, bueno, ustedes van a esperar un tiempo al azar y después mira a ver si puede enviar. Eso es lo que significa. Los dispositivos de tienen una topología de bus. Recuerde que cuando estamos hablando del cable coaxial estamos hablando prácticamente de la topología de bus, y es donde cada elemento que pertenece a esa red está conectado al mismo cable, y ese cable se conecta al siguiente, al siguiente, al siguiente y al siguiente. ¿Ok? Lo único es que pues obviamente es de bus porque es lineal. Cuando se hacían este tipo de conexiones con el cableado de coaxial, lo que se utilizaban era TES aquí y un terminal acá, que era el que decía ya no hay para dónde más continuar enviando esa información. En esta misma tecnología, utilizando la tecnología de bus, pues podía haber colisiones fácilmente. Esto podía ir en este sentido, esto iba en este sentido, y acuérdese que con Ethernet pues eso sucede, que todos pueden enviar a la vez. No era como en la de Token Ring, que era un ring completo y todo se manejaba en una sola dirección, y eso no sucedía en las colisiones. Pero lo que ocurre es que aún cuando hay una colisión, lo que ocurre es que le dice a uno, bueno, váyase para allá, espere este 100 segundos y este 200 segundos. Entonces después de que envía su información a los 100 segundos, a los 200 segundos va a estar listo para empezar a transmitir y se resuelve lo de la colisión. Ya después entonces empezamos a hablar de que en este tipo de tecnologías de las redes, pues necesitamos dispositivos que nos permiten que todos los miembros de la red se conecten. En realidad, cuando estamos hablando de esta tecnología de Ethernet, estamos necesitando de estos dispositivos, que es a donde se conectan. Realmente no hay una conexión directa, sino que todos vienen a un dispositivo, y es la que conocemos ya como una topología de estrella, porque todos los dispositivos se conectan a la misma caja, y esa caja pues permite que todos los dispositivos entre sí puedan tener una conexión. Y esto es lo que se conoce como un dominio de colisión, especialmente si estamos hablando de un hub. De hub only permite un dominio de colisión, y esos son de los términos que tienen que recordar cuando estén presentando sus exámenes de certificación. Los hubs solo permiten un dominio de colisión, un dominio porque todos estos computadores pertenecen a un dominio. Cuando ya estamos hablando de los switches, que son un poquito más inteligentes que los hubs, ellos ya trabajan al layer 2 del modelo OSI. Eso es otro de los temas que vamos a estar tratando más adelante, pero por el momento solamente lo voy a mencionar, que es el modelo OSI, que es en el layer 2. Y en este modelo 2 pues es donde trabajan los switches, y en este modelo ya no existe la colisión de todos y cada uno de los miembros de la red, sino solamente que se producen los dominios de colisión a nivel del puerto. Y recuerde que lo que sucede con esto, si hay un solo dispositivo, pues nada va a suceder, pero a un solo puerto o por una sola línea de esas podemos conectar otros dispositivos. Vamos a pensar de que por esta línea, en lugar de tener una computadora, podemos tener otro switch, y a ese switch pueden haber muchos computadores conectados, o un hub, y quiere decir que por esa línea vendría la transmisión de muchos computadores y permitirían que hayan más colisiones. Eso es lo que significaría. Luego, otro de los términos interesantes que tenemos que ver es que cuando estamos hablando de tecnología Ethernet, el bandwidth es la capacidad de transmisión, la cantidad de información que podemos transmitir a la vez por esos cables. Entonces vamos a ver, dependiendo del tipo de Ethernet que estamos utilizando, podemos tener una capacidad de 10 megabytes por segundo. Es el equivalente a 10 millones de bits por segundo que podemos transmitir. Si tenemos la tecnología de Fast Ethernet, tenemos 100 megabytes por segundo. Si tenemos la de Gigabit Ethernet, es 1 gigabyte por segundo, o el equivalente a 1000 megabytes por segundo, 1 billón de bits por segundo. Y así vamos subiendo hasta cuando llegamos a unas velocidades de 100 gigabytes por segundo, que esto ya son unas velocidades impresionantes, y son velocidades que podemos tener en nuestras redes dependiendo del tipo de cable que estemos utilizando, que nos permita esta velocidad, de la tarjeta de red que tengamos en nuestros dispositivos, y de los switches, por supuesto, que tengamos, que nos permitan optimizar esta velocidad. Recuerden que cuando tenemos una red, realmente si tenemos un switch que trabaja a 100 gigabytes por segundo y tenemos otro que trabaja a 10 megabytes por segundo, realmente la velocidad de nuestra red es la menor.
y esta es la que normalmente esta sería la que nos produciría un cuello de botella. Entonces eso es importante recordar que eh, la parte más pequeña que nos permita el ancho de banda es el que va a regir qué velocidad tenemos en nuestra red. Ahora vamos a hablar de los estándares de Ethernet, y con los estándares de Ethernet tenemos el estándar de 10 base 5, y lo que quería decir esto, y recuerde cuando yo mencioné que el mismo nombre estaba diciéndonos información, y lo que nos dice es 10 base 5, que utilizamos el coaxial, el cable grueso, TechNet. Estamos diciendo que tiene un alcance de 500 metros y tiene una velocidad de 10 megabytes por segundo. Y así vamos siguiendo hasta, recuerde, cuando empezó a utilizarse la tecnología de Ethernet y ya se desechó por completo el coaxial, se empezó a utilizar el categoría 3, y los de ahí, los cables de mayor categoría de 3 transmitían ya a 10, lo mismo, 10 megabytes por segundo, y alcanzaba una distancia de 100 metros, que esa es la que se ha mantenido realmente. Esa es la velocidad que se ha mantenido, a pesar de que el ancho de banda se ha mejorado de acuerdo a las diferentes categorías, pero la distancia sigue siendo una limitación cuando estamos hablando de Ethernet. ¿Qué quiere decir? Que si no vamos a utilizar un tramo que necesita más de 100 metros, pues el cable puede funcionar a unos 110 metros sin ninguna dificultad, pero se supone que después de 100 metros puede haber una pérdida de señal, y cuando eso sucede lo que necesitamos es agregar otro switch, o podemos utilizar simplemente un dispositivo de puente que nos reenforce la señal, o la vuelva a recrear para seguirla enviando. Cuando estamos enviando ya informaciones a mayores distancias, estamos hablando de que estamos utilizando es fibra óptica, ¿ok? Estas son las tecnologías. Ahora, como estábamos diciendo, cuando utilizamos la tecnología de Ethernet va muy pegada con los correspondientes switches, porque el switch tiene que estar de acorde a nuestra red, de acuerdo a la tecnología, de acuerdo a los protocolos que vamos a estar utilizando. Y eso es lo que nos va a permitir el rendimiento, la seguridad, la administración, la escalabilidad de la red. Entonces, utilizando ya este tipo de tecnología Ethernet, esos switches modernos, estamos hablando de tecnologías no solamente Cisco, pero otras marcas, para mencionar algo, otra más, podría ser Avaya, Nortel. Podemos utilizar lo que son los Virtual LANs o los VLANs, podemos utilizar los Front Spanning Tree Protocol, Link Aggregation, Power over Ethernet, Port Monitoring, User Authentication, todo eso es lo que vamos a ver en las siguientes slides, en las siguientes páginas. ¿Qué es lo que significan LAN? Son simplemente redes virtuales. Antes de la llegada de este concepto, de esta tecnología, como se le quiera llamar, si quería utilizar diferentes redes para diferentes departamentos, necesitábamos la utilización de hubs o de switches para cada uno de ellos. ¿Ok? Eso implicaba un costo bastante grande en una infraestructura de redes. Con los VLAN nos permitimos utilizar diferentes redes, pero redes lógicas, y compartimos la misma parte física. Eso es una de esas ventajas grandes que se ha podido hacer con los VLAN, y eso es lo que significa, son redes virtuales. Esto es lo que sucedía antes de que tuviéramos los VLAN. Si queríamos tener todo un grupo de personas que pertenecían al departamento de recursos humanos y otro al de contabilidad, necesitábamos, dependiendo de donde estuvieran ubicadas, vamos a decir que estaban en el piso 1 y en el piso 2. Para el piso 1 necesitábamos switches para conectar a todas las personas a ese switch, en el piso 2 también, y lo mismo tendríamos que hacer con el otro departamento, no importaba que los dos pertenecieran a la misma red, a la misma empresa, y acá en el router pues necesitaban dos puertos diferentes para poder enviar su información. Ya con la tecnología evolucionando, entonces ya lo que podíamos hacer era que un mismo switch podíamos conectar diferentes computadoras de diferentes departamentos, y ya podíamos tener el control al nivel de los puertos. Ya no es el switch completo, sino es a nivel de puerto. Ya podemos decir a qué VLAN pertenece cada uno de esos puertos, y eso es la ventaja, que estamos reduciendo la mitad de nuestros switches, ya únicamente teniendo la tecnología de VLAN en los switches. Y esa tecnología, recuerden que se configura a nivel de cada uno de los diferentes puertos. Por cada puerto decimos, este puerto pertenece al puerto de Human Resources, este pertenece al de contabilidad. Podemos hacer lo mismo con los otros puertos, con los otros switches en los otros puertos, y así nos podemos comunicar. Y aquí todavía estaríamos utilizando dos puertos cada uno para cada uno de los diferentes VLANs.
Cuando ya empezamos a hablar de la tecnología de trunk, ese ya es el cambio. Entonces, estamos diciendo que podemos utilizar el mismo puerto de salida y por ese mismo puerto de salida entonces estamos enviando información de dos diferentes VLAN y los switches son lo suficientemente inteligentes. Esta tecnología de trunk nos permite que cada uno de estos dispositivos entienda a qué dispositivo pertenece o a qué VLAN pertenece esa información que está siendo transmitida por ese cable, por ese mismo media, ese mismo cable físico, y eso es lo que significa trunk, que por el mismo cable estamos enviando información de diferentes VLAN. Eso es lo que tienen que recordar. Cuando estamos hablando de los VLAN, entonces el Ethernet Frame, recuerden que esto es el encabezado, esto es la información que nos permite que sean las cosas inteligentes y nos permiten saber de dónde se está recibiendo la información y para dónde va. Entonces se agregan unos campos acá y es el que permite agregar la información de los VLAN. Entonces ya estamos utilizando el Ethernet Frame with 802.1Q information. Eso es lo que nos agregan estos fields, es que nos indica el tipo de VLAN que estamos enviando por ese paquete. Luego estamos hablando de otro protocolo interesante que es el Spanning Tree Protocol, STP. Y el propósito de este protocolo es permitir el enlace redundantes entre switches y evitar el bucle de tráfico o loops. Eso es básicamente, pues acuérdense que cuando estamos enviando información, la información puede estar fluyendo por diferentes dispositivos. Es redundante. Recuerden que estamos hablando de Ethernet y Ethernet siempre es redundante, cada quien puede enviar la misma información. Cuando estamos hablando también de este STP, recuerden qué significa STP, Spanning Tree Protocol, ¿okay? Cuando estamos hablando del STP, estamos hablando que hay una clasificación de los switches. En una red siempre tenemos muchos switches y para organizarnos de que no existan estos loops, entonces existe un puente que es el puente root. Solamente existe uno, los demás puentes son los que se consideran como, los demás switches son los que se consideran no root, son los demás switches. ¿Cómo seleccionamos el puente de raíz de root switch? Es el que está identificado con la identificación más baja, o sea, con la dirección de MAC address, que eso es lo que identifica cada uno de los switches y tiene la dirección más baja, es así como definimos cuál va a ser el switch root. Este es un ejemplo. Tenemos dos diferentes switches, cada uno tiene su MAC address. Recuerde que el MAC address es algo que identifica cada uno de los dispositivos en nuestra red. Es parte de básicamente las tarjetas de red. En el caso de los switches, pues se identifica todo el switch. En el caso de los computadores es la tarjeta de red. Podemos tener varias tarjetas de red en los computadores. Podemos tener tarjetas inalámbricas y tarjetas alámbricas y cada una de ellas va a tener su propio identificador de MAC address. En este caso estamos identificando solamente los switches. Y como vemos acá, el switch 1 tiene esta MAC address que empieza con las letras A y está con la letra B, lo que quiere decir que este debería ser el puente raíz o el switch root de root bridge, que es el puente principal, el puente primero, del que va a salir toda la información para los demás puentes. ¿Okay? Y acuérdense que lo que hace un switch básicamente es ser un puente entre una red y otra. Inclusive cuando estamos hablando solamente de un puente como tal, podemos utilizar un switch donde solamente basta la conexión del otro switch y a otro switch, por ejemplo. No necesariamente tienen que estar conectados otros computadores a ese switch. Luego, con esta misma tecnología de STP existen los roles no solamente a nivel de switch, pero a nivel de puerto. A nivel de puerto básicamente es lo mismo. Cada puerto tiene un valor, tiene un costo de transmisión básicamente, y el costo que tiene menor valor es el que va a ser designado como el puerto root también, ¿ok? Designado ese es el puerto de root que va a ser por el que se van a estar enviando, para que no utilicemos más puertos y vuelva a existir el caos, sino que todo se controla con eso, con un solo switch, con un puerto. Ya los demás puertos van a ser no bridge, que eso sí ya los podemos utilizar poco indefinido, pero sin embargo cuando se trata ya de empezar a optimizar las rutas, el costo es importante porque ese es el que va a determinar por qué rutas debe ir. Recuerde que el costo es importante y que el costo menor en este caso es el que va a ser siempre, y es lo mismo que se toma como
eh, es lo mismo que se toma como mecanismo para definir cuál es el switch menor, la MAC address de menor valor, y en este caso es el costo de ese puerto en particular. ¿Cómo se definen el costo de los puertos? Pues básicamente es el costo de lo que significa transmitir por ese puerto. Y obviamente que el que tiene mayor velocidad es el que tiene un menor costo. Y ese pues debería ser el puerto root, el puerto raíz, porque por ahí va a poder enviarse más información sin tanto costo, ¿ok? Eso es importante. DSTP por costo siempre es el menor y la velocidad más grande es la que tiene el menor costo. Los estados de los puertos. Los estados de los puertos cuando se empieza a hacer la configuración consta de 4: blocking, learning, listening and forwarding. Blocking significa que se utiliza al principio del proceso para los enlaces redundantes. El learning es el proceso cuando el switch determina qué función va a tener en el correspondiente árbol, en la correspondiente red. Y listening es cuando empieza a rellenar su tabla con las direcciones MAC, pero no se reenvía un frame, simplemente está escuchando y está recibiendo la información de los otros switches o de los otros puertos o los otros bridges. Y forwarding es cuando ya está trabajando normalmente. Recuerden que estas cositas y son importantes porque le van a preguntar qué significa el estado del puerto en el STP, en learning, o cuando está en learning puede estar enviando información. No, cuando está en learning simplemente está viendo cuál va a ser su función dentro del árbol. Otra de las situaciones que tenemos es los storm, broadcast storm, que son tormentas de la difusión. Yo no sé si esta transmisión es completamente correcta, pero yo pienso que cuando tenemos los libros de tecnología de IT, ellos normalmente utilizan los términos en inglés. Broadcast storms son los extranjerismos que están aprobados. Un problema significativo que puede ocurrir en la red de STP no están funcionando correctamente. Eso quiere decir con la cantidad si no lo configuramos correctamente puede haber problemas de embotellamiento, problemas de que la información está corriendo como loca por todas partes y eso llena la red y nos la puede tumbar. Y esto sucede cuando más de uno de los switches recibe el mismo frame y lo empieza a reenviar, y el mismo frame empieza a reenviarse sin ningún tipo de control. Eso es lo que sucede porque pues se puede enviar por un puerto y se puede enviar por el otro puerto y el otro puerto se lo envía a este mismo switch y hay una redundancia hasta que la red se puede caer. Entonces para eso lo que se puede utilizar es la agregación de enlaces. Quiere decir que por diferentes links, diferentes conexiones, estos 4 conexiones se hacen como si fuera una sola. Eso es lo que significa agregación de enlaces básicamente, que a pesar de que hayan 4 enlaces se utiliza como si fuera uno y eso hace un poco más fácil el manejo de las redes. Lo otro que también tenemos es el concepto de Power over Ethernet, es considerado como el PoE. Tiene su propio estándar, el IEEE 802.3 AF, suministra la alimentación eléctrica a través de las conexiones de Ethernet. 2 tipos de dispositivos se utilizan, el Power Sourcing y el Power Device. ¿Sí? Uno que está enviándole la carga eléctrica y el otro que la está recibiendo, lo que quiere decir que este señor no necesita que se conecte a la pared, a uno de los receptáculos de electricidad, y requiere que por lo menos esté utilizando cables de categoría 5 o más alta. Eso es importante. Antes de eso no existía esa posibilidad. Y eso es, por ejemplo, cuando estamos hablando los dispositivos de voz sobre el Ethernet. Entonces los teléfonos antes tenían que ser conectados a un receptáculo para tener poder, porque estos teléfonos digitales necesitan de mayor carga que los análogos. Y entonces, por el mismo cable Cat5, teniendo un switch que tiene que tener esta misma tecnología, podemos conectarlo y por ahí va la carga eléctrica, no necesitamos de 2 cables. Port monitoring es algo que se necesita y es bien importante cuando estamos monitoreando nuestra red. Entonces la información que se está enviando de un lado para otro se copia, y que es el computador que tiene una herramienta como Wireshark, que es la que se encarga de monitorear qué está pasando en la red, recibe una copia del paquete para ver que está todo sucediendo bien, o sonar las alarmas en caso de que algo no esté sucediendo bien, algún ataque o cosas como esas.
La autenticación de usuario. La autenticación de usuario es importante mencionarla acá porque el switch puede hacer como cliente, y estas son las tres partes que se necesitan para la autenticación de usuario: el supplicant, el client y el authenticator. Y esto pues existe con diferentes partes. Envía la información por acá, yo soy tal, el otro le dice sí, puede empezar a autenticarse, y cuando llega acá, sí señor, usted es el que queremos que es parte de la red con su información que envió, su username, su password. Entonces ahora, para que se pueda comunicar, le estamos enviando un key, y entonces ya empieza la comunicación de un lado para otro. Realmente acá el trabajo del cliente, que es el switch, es como de puente, no hace mayor cosa. Eso es lo único que tenemos que acordarnos, que para una autenticación de usuario necesitamos el supplicant, el client y el authenticator, y que el client es el switch en este caso. Estas son de esas cosas que se utilizan, el for shake authentication, cosas como esas, pero eso no es parte de esta presentación, sino en otras presentaciones estaremos hablando de eso. Entonces, en resumen, estamos hablando que los principios de Ethernet, hablamos de los orígenes, que fue por allá en los años 70, que no fue la única tecnología que sucedió. Sin embargo, la de Ethernet fue la que pudo ser más exitosa, a pesar de que existían las colisiones, pero gracias a esta tecnología que permite manejar esas colisiones, se vuelve mucho más eficiente que las otras tecnologías. Existen estándares y existen capacidades en la transmisión. Esa transmisión depende del tipo de cable que estemos utilizando y del estándar que estemos utilizando, que ya inclusive permite hasta el uso de fibra óptica. Cuando estamos usando solamente cable trenzado, el cable trenzado siempre va a tener una velocidad máxima de 100. Hablamos también de las características de los switches que utilizan para Ethernet, que nos permiten los VLAN, que son las redes virtuales, los protocolos que nos permiten que no hayan congestionamientos o loops, que podemos enviar por hacer de varias conexiones una sola, que podemos enviar electricidad a través del mismo cable de Ethernet, que podemos hacer el monitoramiento de la red a través de los puertos, y todo eso es configuración que se pueden hacer a nivel de los switches. Y que existe también el switch también se puede utilizar como parte de la autenticación en el proceso de autenticación de una red. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su atención, y estaremos haciendo más videos que espero les estén ayudando. Den por favor su like si les gustó y suscríbanse al canal. Muchas gracias.